Bueno, vamos a empezar el nuevo tema. Hoy ya se les subió a la plataforma valores de las razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a empezar con este nuevo tema. ¿Saben? Para entender este tema y hacerlo más fácil, hay algunos valores que vamos a decir que por default ya sabemos, como son triángulos semejantes, cuánto va a valer ese resultado de seno, de coseno, ¿sí? Pero hoy vamos a explicar cómo llegamos a ese tipo de valores. Para esto vamos a tener que empezar a explicar algo. Valores de las razones trigonométricas. Por el teorema de Pitágoras, sabemos que el triángulo rectángulo de la hipotenusa H es el lado más largo, ¿no? O sea, sabemos, vamos a poner aquí para explicar. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Sabemos que la hipotenusa H, que en este caso sería esta, ¿no? Sabemos que la hipotenusa H es siempre mayor que cualquiera de los catetos. La hipotenusa H siempre va a ser mayor que cualquiera de los catetos, ¿sí? Y de ahí sale el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, de H, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, del cateto opuesto del cateto adyacente. Si estamos hablando de que esta parte de arriba es el ángulo, el cateto opuesto es acá enfrente y el cateto adyacente es este, ¿no? Estamos hablando de que este es el ángulo, el cateto opuesto sería este y adyacente es este. Pero la hipotenusa es la misma, la hipotenusa no varía, ¿sí? La hipotenusa no varía. Ahora, decimos que si la hipotenusa es mayor que el cateto opuesto perdón, decimos que la hipotenusa siempre va a ser mayor al cateto opuesto, ¿no? Y la hipotenusa siempre va a ser mayor al cateto adyacente. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? La hipotenusa, que es esta, siempre va a ser mayor a cualquiera de los dos catetos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, por otro lado, el valor de una fracción n sobre m, o sea, cualquier fracción n sobre m, depende de los valores de m y n. Si n es mayor a m, a ver, ¿qué tal este ya? Vamos a explicar con este. Dice, si n es mayor a m, entonces n es n sobre m es menor a 1. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. Si n es mayor que m, vamos a decir que n vale 5. Si es mayor que m, entonces m debe de valer menos de 5, ¿no? Vamos a poner 2. 5 medios. Entonces, ¿cuánto nos da 5 entre 2? Nos va a dar más que 1. ¿Nos va a dar más que 1? Sí. Siempre. Si aquí le ponemos 4 entre 2, a 2. Si aquí le ponemos 2, cumple.
¿Esta razón cumple? Miguel, ¿esta razón de 2 entre 2 cumple que n es menor que m? Perdón, es n menor que m, ¿verdad? Entonces debe de ser n aquí un medio. Aquí n es menor que m, ¿sí? N es menor que m, por lo tanto, el resultado siempre va a ser menor a 1. ¿Cuánto nos da un medio? Pues nos da aquí 0.5. 0.5. Entonces sí es menor a 1. Si aquí le pongo 3/5, ¿cuánto nos va a dar? 0.6. 0.6. Entonces, si n, que en este caso es 3, y m, que en este caso es 5, si n es menor que m, siempre nos va a dar un número menor a 1. Si n es menor que m, la razón nos va a dar un número menor a 1. ¿Qué pasa si n vale 5 y m vale 5? ¿Se cumple la primera condición de acá? No, no se cumple la primera condición, porque en la primera condición nos dice que n debe de ser menor que m. Ahora, si n es igual a m, entonces el resultado siempre va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Si n es igual a m, entonces el resultado siempre va a ser 1. O sea, si n vale 5 y m vale 5, el resultado es 1. Si m vale 6, n vale 6 y m vale 6, el resultado va a ser 1. Si m vale 678 y n vale 678, el resultado va a ser 1. Si n es igual a m, el resultado es igual a 1. Y por último, como lo que yo estaba empezando, que me había equivocado, si n es mayor que m, o sea, si n aquí en este caso es mayor que m, entonces el resultado es que siempre va a ser mayor a 1. Por ejemplo, si n vale 678 y si n vale 678 y m vale 676, ahí es menor, ¿no? ¿Cuánto da? 678 entre 676. ¿1 punto qué? 0, 0, 0, ¿qué, no? Ahora, ¿qué pasa si n vale 67? Entonces m vale 66, nos va a dar igual a 1 punto y cacho. Que si vale 6 y abajo vale 5, nos va a dar también a 1. ¿Sí vieron? Entonces vuelvo a repetir. Si n es menor que m, si el valor de n siempre va a ser mayor que m, n va a ser menor a 1 el resultado. Si n es igual a m, entonces n entre m, el resultado siempre va a ser igual a 1. Y si n es mayor que m, entonces el resultado de n entre m siempre va a ser mayor a 1. Hasta aquí dudas. ¿No? Bueno. Vamos a ver. Ahora, si aplicamos lo anterior en el caso de las razones trigonométricas, es fácil ver lo siguiente. ¿Sí? Si el seno de alfa, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, siempre va a ser menor a 1. ¿Sí? A ver quién entró. ¿Por qué, Rebolledo? ¿Por qué el seno y el coseno siempre va a ser menor a 1? ¿Me puedes decir?
Porque tienen los mismos datos. ¿Mm? Porque tienen los mismos datos. No. En algún momento nos puede dar el seno y el coseno mayor a 1. No sé. No. ¿Por qué no prendes tu cámara, ¿Yo? Yaremi? Te lo explico por chat. Es que no estoy atendiendo el chat, estoy atendiendo la clase. Bueno, tenemos aquí el seno y el coseno. Siempre nos va a dar un resultado. El seno y el coseno siempre nos va a dar un resultado menor a 1. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me Porque el puede alfa decir? es menor que el gamma. ¿Qué? Porque los catetos van a ser menor que la hipotenusa. Porque el cateto opuesto, así es, como dijimos anteriormente, vamos a subir el contorno a esto. Como dijimos anteriormente, el cateto opuesto y el cateto adyacente siempre son menores, ¿sí? El cateto opuesto y el cateto adyacente siempre es más chico que la hipotenusa. Por eso de aquí viene el teorema de Pitágoras, lo que les comenté al principio. Por lo tanto, como el cateto opuesto y el cateto adyacente siempre van a ser menores a la hipotenusa, entonces siempre el resultado del seno y el coseno nos va a dar menos a 1. Si nuestro resultado de seno y coseno nos da mayor a 1, está mal, ¿sí? Ahora, si la hipotenusa siempre es más grande que los catetos, entonces siempre nos va a dar un resultado mayor a 1. ¿Sí? La cosecante y la secante siempre nos va a dar un resultado mayor a 1. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre, perdón, la hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos y por lo tanto la secante y la cosecante siempre va a ser mayor a 1. ¿Y en los catetos? En la tangente, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no podemos decir? ¿Por qué en la tangente no podemos decir algo así? Bueno, porque los catetos cambian, ¿no? Los catetos, tanto la tangente como la cotangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o la cotangente que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, puede variar dependiendo quién sea más grande, ¿sí? Si los dos catetos son iguales, nos va a dar 1. Si estamos con la tangente y el cateto opuesto es menor que el cateto adyacente, nos va a dar menor que 1. Y si en la tangente el cateto opuesto es mayor que el cateto adyacente, nos va a dar mayor a 1. Igual en la cotangente. En la cotangente que es en la cotangente que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, si los dos catetos son iguales, nos va a dar 1. Eso sí, en los dos, tanto en la tangente como en la cotangente.
Pero si en la cotangente el cateto adyacente es mayor al cateto opuesto, nos va a dar mayor, perdón, si el cateto adyacente es menor al cateto opuesto, nos va a dar menos que 1. Pero si el cateto adyacente es mayor al cateto opuesto, nos va a dar más que 1. ¿Sí? Estamos en la página 134. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, ya le contesté a Yaremi. Oh, esa no es la presentación de ustedes. Es esta. Sí les aparece, ¿verdad? Sí. Tal vez de las razones trigonométricas. Bueno, como en algunos triángulos el cateto opuesto es mayor que el adyacente, lo puse aquí. Si el cateto opuesto es mayor que el cateto adyacente, el ángulo alfa va a ser menor que 5. Va a ser menor, perdón, a 1. Vuelvo a lo mismo. Si el cateto opuesto, en este caso, es mayor al cateto adyacente y aplicamos la tangente, para que si no se nos olvide, la tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Y la cotangente de 45 grados va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es aquí lo que yo les decía. Si en la tangente, como en este triángulo, el cateto opuesto es mayor que el cateto adyacente, entonces la tangente nos va a dar siempre menor a 1. Pero es al revés si la cotangente, en la cotangente, ya que el cateto opuesto, el cateto adyacente es mayor al cateto opuesto, entonces nos va a dar mayor a 1. ¿Qué pasó? ¿Quién quiere hablar? ¿Eh? ¿Qué? Es que aparece uno de probabilidad estadística. ¿Aparece qué? Aparecía una diapositiva de probabilidad estadística. Ok. Oiga, profe, se escucha todo distorsionado. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Bueno, va otra vez, porque imagino que no vieron nada de esto, ¿no? A ver, vuelvo a explicar. Si en este triángulo que tenemos aquí en el primero, el cateto adyacente es mayor que el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la tangente y vemos que el cateto opuesto es menor al cateto adyacente, entonces sabemos que este resultado va a ser menor a 1, porque el cateto opuesto es menor al cateto adyacente. Pero en la tangente, que el cateto adyacente es mayor al cateto opuesto, el resultado va a ser mayor a 1. ¿Sí? ¿Ok? En el otro caso que tenemos aquí,
que el cateto opuesto y el cateto adyacente miden lo mismo, entonces el resultado tanto en la tangente como en la cotangente va a ser igual a 1 porque miden lo mismo, ¿sí? Y en este caso, que el cateto opuesto es mayor al cateto adyacente, va a ser al revés que al primero. Aquí en este caso, en el cual el cateto opuesto es mayor que el cateto adyacente, en este tipo de triángulos la tangente siempre va a ser mayor a 1 y la cotangente siempre va a ser menor a 1. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno. Como les decía al principio, hay razones para ángulos especiales. En general, para determinar los valores de las razones trigonométricas para un ángulo cualquiera, se requieren métodos avanzados. Sin embargo, es muy fácil para calcular los valores exactos. Las funciones trigonométricas de ángulos especiales son un tema de relevancia en la asignatura de trigonometría, debido a la frecuencia en que se abordan en los diferentes contenidos temáticos y en su relación con las diferentes ramas, existiendo un vínculo en la parte cognitiva y procedimental de acuerdo al contenido. Bueno, vamos a dejar el rollo, vamos a explicar qué significa. En todo triángulo isósceles, los ángulos del lado desigual siempre son congruentes, ¿sí? En un triángulo rectángulo isósceles con ambos catetos de la misma medida igual a 1, tenemos aquí que tenemos los dos catetos valen 1, ¿sí? Tanto este cateto como este cateto valen 1. Los ángulos que forman la hipotenusa son iguales y miden 45 grados. Sí, tanto este como este miden 45 grados. Entonces, si observamos que la hipotenusa se puede calcular con el teorema de Pitágoras y mide, vamos a ver cuánto mide h, y h mide 2, raíz de 2. ¿Por qué? Porque como vimos acá, este mide 1 y este mide 1, entonces 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces tenemos que esta hipotenusa tiene el valor de 2. Ahora, ¿cuánto sería el seno de 45 grados? Aquí el cateto opuesto, ¿cuánto vale? 1, ¿sí? El cateto opuesto y el cateto adyacente valen 1. Y los ángulos es lo mismo. Si yo les digo seno de 45 grados, me puedo referir a este o me puedo referir a este, pero ya sabemos que valen lo mismo. Aquí la que varía es la hipotenusa, ¿no? A ver, es que... Ya. A ver, voy a dejar de compartir un momento porque Ninfa le doy entrar y me vuelve a pedir que entrar, o sea, como que no podía entrar y vuelve a lo mismo. ¿Ustedes pueden ver? No. Le doy admitir y no entra. Bueno. Díganle a Ninfa que reinicie la computadora, por favor, porque por eso, yo creo que por eso no va a entrar. Continúo. Entonces tenemos que el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2.
Con el coseno de 45 grados, el cateto adyacente vale 1 y la hipotenusa mide lo mismo, ¿no? Raíz de 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en un ángulo de 45 grados, el seno y el coseno miden lo mismo, miden 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Las razones para 45 grados siempre va a ser a 1 sobre raíz de 2 en el seno y el coseno. Vamos a ver la cosecante y la secante. Aquí la hipotenusa es hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, es la inversa de acá, ¿no? Y la secante va a ser también la hipotenusa, pero sobre el cateto adyacente, que también es igual a 1. Y la raíz de 2 entre 1, ¿cuánto nos va a dar? Gabriel, la raíz de 2 entre 1 nos va a dar. ¿No? Todo número literal dividido entre 1 nos da el mismo número literal. Entonces, la raíz de 2 entre 1 nos va a dar raíz de 2. Entonces ya sabemos que en un triángulo en el cual sus ángulos miden 45 grados, sus dos ángulos miden 45 grados, el seno de 45, el seno de 45 siempre va a valer 1 sobre raíz de 2, igual que el coseno. La cosecante de 45 siempre va a valer raíz de 2 y la secante siempre va a valer raíz de 2. Ahora, aquí es donde se pone bueno, en la cotangente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 1. El cateto adyacente, 1. Entonces ya sabemos que la tangente de 45 grados es 1. Igual la cotangente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 1. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 1. Entonces ya sabemos que la tangente de 45 grados es 1. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? En resumen, el seno de 45 grados siempre va a valer 1 entre raíz de 2. ¿Sí? O sea, ¿cuánto les da 1 entre raíz de 2? .771. Siempre el seno de 45 grados y el coseno de un ángulo de 45 grados siempre nos va a dar esto, ¿sí? Y siempre la cosecante
Raíz de 2 es 1.4121. Igual nos va a dar la secante, ¿no? En resumen, va otra vez. Siempre que busquemos el seno de 45 grados, ya sabemos que es 1 entre raíz de 2 o 0.7071. El coseno de 45 grados siempre va a ser 1 entre raíz de 2 o 0.7071. Tanto la tangente como la cotangente de 45 grados, siempre el resultado es 1. La cosecante y la secante de 45 grados siempre va a ser igual a la raíz de 2, a 1.4121. Pero siempre es más fácil recordar que la cosecante y la secante es igual a la raíz de 2 y ya nada más uno saca la raíz de 2, ¿no? Pero bueno, estos datos nunca van a variar. Ahora, por favor, con su calculadora, saquen el seno de 45 grados. ¿Cuánto les da? .7071. A ver, toda su calculadora. ¿Alguien no sabe sacar el seno? ¿O el coseno? Ahora saquen la tangente de 45 grados. ¿Cuánto les da? 1. 1. Ahora saquen la cosecante de 45 grados. 171. ¿Cuánto les da? 0.7071. Así es. Bueno. Ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos. También podemos hacer lo mismo para ángulos de 30 grados y 60. Si trazamos la altura de un triángulo equilátero con lados de medida 2, o sea, que este equilátero mide 2, 2, 2, ¿sí? El triángulo equilátero mide sus 3 lados iguales. Si lo partimos, nos queda aquí un ángulo de 60 grados como el que había aquí, solo que acá arriba nos queda la mitad de 60, que sería 30 grados. Entonces nos queda aquí 1. Este cateto nos vale 1 y este cateto nos vale 2, ¿sí? Y por Pitágoras sacamos el valor de la altura de A, que dice que el cuadrado de los catetos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces un cateto vale 2, otro cateto vale 2, 2 menos 1, 3, perdón, 2 por 2, 4. Vamos a hacer primero ¿sí? 2 por 2, 4 y 1 por 1, 1, ¿no? 4 menos 1, 3. Entonces, A vale raíz de 3, ¿sí? A vale raíz de 3, ¿ok? Entonces ya tenemos un triángulo en el cual tenemos un ángulo de 30 grados, un ángulo de 60 grados y un cateto vale 1 y otro cateto vale 2.
Vamos a sacar las razones para 30 grados. Las razones para 30 grados. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de 30 grados? 1. ¿Y la hipotenusa? 2. Raíz de 3, ¿no? ¿No es 2? ¿Quién dijo que 2? ¿Quién dijo raíz de 2? ¿Quién preguntó raíz de 2? No, que No, si la la hipotenusa hipotenusa no es 2. Perdón, sí es cierto. Hipotenusa es 2. El que vale raíz de 3 es, en este caso, el cateto adyacente. ¿Sí? Y la hipotenusa aquí es 2. En la tangente, el cateto opuesto vale 1. El cateto adyacente vale raíz de 3. En la cosecante, la hipotenusa vale 2. Y el cateto opuesto nos va a valer 1. Aquí la hipotenusa vale 2. Y el cateto opuesto vale raíz de 3. Y aquí el cateto adyacente vale raíz de 3. Y la hipotenusa vale, perdón, y el